En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este jueves se nos regala un evangelio bastante interesante para la meditación. Pues un escriba, un hombre letrado, un estudioso, se le acercó a Jesús con una pregunta: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Imagínense, para Jesús, decir cuál es el primero de todos. Cuando es un mandamiento, cuando es un mandato, todo mandato se hace porque es importante. Y todos los mandamientos son importantes. No hay uno que sea más importante que el otro. Sin embargo, Jesús llega y sintetiza todos los mandamientos haciendo referencia al Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, reconocer a Dios único y amarlo con todo lo que somos. Y Jesús llega de inmediato y agrega: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: no hay mandamiento mayor que estos: el amor a Dios y el amor al prójimo. En eso está el mostrar nosotros que tenemos esperanza, que creemos en el Dios verdadero. En eso consiste, en el amar a Dios y en el amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, al cercano, al próximo. Y vivir en este amor de Dios, pues nos lleva a muchas cosas. Primero, a amarnos a nosotros mismos, porque si no nos amamos a nosotros mismos, no es posible amar a otro. Porque Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que no se ame a sí misma, una persona que no se valore a sí misma, una persona que no cuide de sí misma, pues difícilmente va a poder amar, cuidar o reconocer al otro. El primer amor es desde esa razón de lo que somos, hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y desde ese valor que tenemos, nos amamos, nos cuidamos, nos respetamos. Y así vamos nosotros mostrando también el cómo podemos aceptar, amar, valorar a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que se respeta a sí misma. Una persona que sabe lo que vale en el carácter de su propia dignidad. Es una persona que tiene cuidados extremos, una persona que
no se expone a los riesgos, es una persona que cuida de la vida, es una persona que no va a caer en vicios, es una persona que anda atento a todas las realidades de la vida para no perjudicarse. Quien se ama a sí mismo aprende a darle sentido a la vida desde lo que vale. Y así es como puede mostrar que ama a los demás. Quien se ama a sí mismo es capaz de amar al otro. Quien no se ama a sí mismo, quien vive como, vamos a decirlo en criollo, con una autoestima por el suelo, es una persona que no puede amar a los demás. Una persona complejada, una persona que ve que todo el mundo le trata mal, que no se le puede decir nada porque enseguida piensa que están condenándolo, señalándolo. Una persona que vive con el complejo de decir que todo el mundo le mira mal, es una persona que no se valora y es una persona que no es capaz de amar a nadie. Porque solo quien se ama a sí mismo puede amar al otro. Amarás a tu mismo como a ti mismo. Nadie se va a sentir amado por una persona que no le valore, que no le respete. Y en estos dos mandamientos se cierra toda la ley. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pues pidamos hoy al Señor esa gracia de reconocerlo a Él como único Dios verdadero y amarle con todo nuestro ser y amarnos a nosotros mismos y así como nos amamos, poder amar a los demás. Que Dios nos bendiga.